Yo siempre digo que este programa siempre nos queda corto con todas las mujeres que traemos a esta pantalla para que usted aprenda de ellas. Nuestra exitosa que inspira de hoy no solo tiene cargos importantes como empresaria, también en el ámbito político, social, se desempeña de una manera muy influyente. Usted fue presidenta del COEP, que es una de las organizaciones gremiales más grandes del país, bueno, la más grande, que mueve en Honduras con la economía en todos los gremios. Pero sobre todo también estuvo en la política en el tiempo de Maduro como ministra de la Industria y el Comercio, haciendo esas colaboraciones para el desarrollo de nuestro país, pero también ahora cónsul honoraria de Suecia. La farmacéutica, la economía han estado muy aliadas con usted, pero en la política también. Ahora mi pregunta es, ¿qué ha aprendido en cada una de estas áreas y cuál ha sido la clave para llegar ahí? Más bien diría yo que todo esto me ha servido con esas posiciones que he alcanzado. Estoy convencida de que cada vez más de que cuando uno quiere algo y lucha por ello, lo logra. El ser la presidenta del COEP fue un sueño que tuve, un sueño que hice realidad visitando a todos los presidentes de las diferentes organizaciones. Yo era una desconocida y tuve el honor de ser la primera mujer presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y no lo digo por vanidad, pero lo logré en forma auténtica, y lo que aprendí ahí fue fabuloso. Aprendí a conocer los diferentes sectores del país, a cómo se mueve la economía, a qué rubros es importante apoyar, y que no solo hay que pensar en la gran empresa, sino en la micro, pequeña, y los rubros más importantes que pueden generar valor agregado, es decir, un efecto multiplicador, como son los productores de café, que no solo podemos hablar de los grandes productores, sino que en ese tiempo habían más de 100,000 productores pequeñitos, sí, que cultivan media manzana, una manzana. Abrirles el camino, a entender que deben de tener oportunidades, de que debe haber en el país una simplificación administrativa para ayudar a obtener los sueños que muchos emprendedores en nuestro país hacen, pero que no pueden culminar porque no tienen acceso a los préstamos, a créditos, porque no tienen los activos. Entonces, de eso se trata, que las organizaciones empresariales podemos apoyar y sobre todo apoyar después de escuchar las necesidades de cada rubro, porque cada rubro tiene sus propias necesidades, y hacerles ver a los gobiernos de turno que las condiciones para lograr desarrollo, para lograr inversión, las tienen que proveer los gobiernos de turno. Esas condiciones de inversión, esas condiciones de seguridad jurídica, seguridad ciudadana. Aprendí también a negociar y a dialogar, porque en esas instituciones siempre surgen situaciones que solo las soluciona, problemas que solo las soluciona el diálogo. Escuchar a los demás, buscar solución. Justo estaba terminando mi periodo en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada como presidenta, cuando me faltaban 3 meses, cuando el presidente Ricardo Maduro me pidió que le acompañara como ministra de Economía. Me costó aceptar, pero porque yo ya me quería dedicar ahí también en el COEP, apenas que desde las 5 de la mañana estaba atendiendo y respondiendo a situaciones difíciles, o a los periodistas que querían saber cuáles eran las posiciones nuestras. Y decía yo, hoy sí me voy a dedicar ya con más tiempo a mis hijos. Ya tenía en ese momento, yo creo que ya habían nacido los 5. Y entonces me pidió que fuera ministra, pero al final acepté. Fue una experiencia excelente también. Ahí entendí y conocí muchas cosas que en nuestro país no era lo más justo, como el precio de los combustibles, y empecé una lucha. Solo estuve 9 meses en el gobierno con él,
porque entendí que podía hacer más afuera. Y así es que empecé también en una organización ciudadana con más de 70 organizaciones, ingenieros, hasta la iglesia evangélica, iglesia católica, transportistas, taxistas, todo. Conoce todos los gremios. Y sí, movimos para que la coalición junto a muchos ciudadanos lográramos cambios en el sistema de comercialización de combustibles. Se lograron pocos porque muchos intereses, pero sí logramos hacer ver que en nuestro país pues no estábamos comprando a precio justo el combustible. Fue una lucha que, bueno, sería otra historia, más de un programa en contarle toda la historia que tuvimos, pero fue excelente. Nos hemos metido en luchas de otras organizaciones ciudadanas como PANAL, que hemos luchado para que en los hospitales del Estado se cumpla con la obligación constitucional de servicios gratuitos y de calidad en los hospitales del Estado. Como le digo, hay tanta gente buena en nuestro país que sueña, y que si todos nos juntamos, eso es bueno. O sea, aprendí que cuando queremos que las cosas vayan bien en nuestro país, tenemos que luchar por ellas, pero luchar con respeto, sin descalificar a nadie, sin insultar, buscando el diálogo, valorando lo bueno que se hace, y siempre lo digo, y criticando en forma constructiva lo que no se hace. Usted siempre se ha pronunciado con respecto a todo lo que en este momento ha mencionado, ¿verdad? Que son las injusticias muchas veces, y estuvo muy de cerca con el tema económico y la industria de nuestro país. Incluso se ha pronunciado con el tema de los empresarios hondureños, las dificultades que muchas veces enfrenta la empresa privada, y no digamos los emprendedores. ¿Por qué cree que cuesta tanto salir adelante y desarrollar una empresa en Honduras? Porque a veces hay demasiados intereses y egoísmos. Yo le digo algo bien importante. Ningún gremio empresarial, los empresarios no pueden salir adelante si no se les crean las condiciones por parte de los gobiernos de turno. Pero también es bien importante esa comunicación continua entre gobierno y empresa privada. No es en forma pública que se solucionan los problemas, es dialogando. Si vemos que un gobierno está fallando en no crear esas condiciones, hay que hacer lo que hacíamos siempre. Los presidentes del COEP siempre nos hemos acercado a los gobiernos de turno, no importa de qué color sean, pero ha habido un respeto por el sector privado que tan gobierno es como un gobierno público del sector público. Pero el respeto genera respeto. Si usted respeta a un gobierno y le dice, mire esto y esto en privado, lo van a escuchar. Y la prueba está en que hay muchas organizaciones empresariales ahora que están hablando con los funcionarios encargados de tal o cual sector y se están logrando resultados. Yo veo la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, por ejemplo. Veo ahora, qué bueno, me alegró muchísimo que ahora que tenemos este problema, lo tenemos en el momento, el retorno de nuestros migrantes y cómo insertarlos a ellos aquí con lo que está pasando con la nueva administración. Que mi pregunta iba enfocada a eso. Sí. Nosotros como medio constantemente nos enfrentamos a la realidad latente de muchos jóvenes, y yo sé que hay muchos que nos están viendo, especialmente las mujeres, que deciden migrar mejor, porque no hay credibilidad con emprender, con graduarse de tantos sacrificios de la universidad, salir y no tener las oportunidades adecuadas para poder desarrollar su carrera y poder salir adelante. Muchos jóvenes están perdiendo la fe en Honduras. ¿Qué le diría usted a ellos? Que no la pierdan, que se organicen en organizaciones de juventud,
que expresen sus problemas, que se hagan sentir, no tomando con tomas de carreteras y cosas así, ni hablando, pero para eso se necesita. ¿Qué estrategia nos podría dar usted? Alguien que escucha. Nosotros, por ejemplo, en el tema del combustible, que luchamos tanto en la Coalición Patriótica de Solidaridad, nos hicimos escuchar. ¿Y cómo? Organizándonos, pidiendo citas, exponiendo en forma categórica y diciendo esto es lo que nos pasa y queremos que nos escuchen, no solo quejándonos. Es bien importante. Y ahora, ante esa realidad que usted habla de falta de oportunidades que ha hecho que miles de nuestros compatriotas hayan decidido buscar oportunidades fuera de nuestro país porque no las han encontrado, ahora hay otra realidad. Ahora vienen de regreso. Pero hay que entender también, yo creo que esto lo veo como una oportunidad para que la gente no se nos vaya. Claro que es difícil entenderlo, pero para que sea una verdadera oportunidad, hay que crear las condiciones y los proyectos y programas para reinsertar a todos los compatriotas que vienen de regreso. Y me encantó a mí ver una reunión en la que estuve presente de todas las cámaras de comercio y representantes del COEP, todas las cámaras de Honduras a través de Fedecámara, convocadas por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, para dialogar en relación a este programa de gobierno de cómo reinsertar y atender a nuestros migrantes, que se les va a dar un poco de dinero. Pero lo más importante ahí, y ver la oportunidad, es que nuestros compatriotas allá trabajaron especialmente en la agricultura, en la construcción, en servicios, en restaurantes, y en eso, esa experiencia hay que aprovecharla. Y ahí en esa reunión se decidió que a través de migración, porque estaban los funcionarios de gobierno, que migración recogiera toda esa información de qué sectores venían, para presentar esa oferta a través de las cámaras de comercio a las diferentes empresas de las necesidades que tienen. Incluso ahí estuvo la Cámara de Turismo. Entonces, me parece que es un programa que se puede volver muy inteligente y como una oportunidad para buscarles una posición a estas personas que vienen tristes, que gastaron para irse, que se fueron con mucha ilusión. Y estamos viendo de parte de las cámaras también que quieren trabajar junto a las empresas sobre la información de qué es lo que necesitan, para que entonces buscar entre esta gente que viene cuáles son y hacerle la oferta. Me parece eso excelente y ojalá que dé resultados. Primero Dios, ¿verdad? Porque pues la gente, como decimos, se enjarana, como decimos los hondureños. Así, para irse. Buscan muchos préstamos para irse. Y el retorno también puede tener, lo pienso así, como no van a venir a ganar lo mismo. Eso también, pero tampoco el costo de vida no es lo mismo que allá. Correcto. Y bueno, ya este tema es extenso y creo que no se nos haría más grande el programa. También preguntarle como cónsul de honoraria de Suecia, ¿cómo surge eso? Ser representante. Pues mire, en el 2010 me buscaron y eso es otra de las satisfacciones que tengo porque fue algo muy auténtico. Me buscaron, me dijo el señor aquí, representante de la cooperación sueca en ese momento, que me llamaban para ver si aceptaba ser candidata a cónsul y que habían seguido mi trayectoria desde el COEP. Eso fue en el 2010. Y yo había sido presidenta del COEP en el 2000. Sí. Entonces, pues le dije yo que sí. Y se logró, me vinieron las cartas del rey. Eso fue en junio de 2010. En noviembre del 2010 ya había sido designada por el rey, las cartas del rey y todo. Pero nunca se dio el exequatur. A alguien obviamente pues no le interesaba. Yo me quedé callada y le decía, nunca le quise ni dar a conocer en público porque era penoso que nos estuviéramos comportando así. Cancillería había dado el visto bueno, pero se trabó en el Congreso. Y entonces
pasaron, yo les decía, busquen a otra persona, y ellos no, me esperaron 12 años. 12 años porque decían que yo no era ni terrorista ni delincuente y que querían que yo fuera la cónsul, quien los representara aquí, así que fue un honor. Para no hacerle largo el cuento, se tuvo que hacer el procedimiento de nuevo, así que tengo para satisfacción y orgullo 2 juegos de cartas del rey aceptando mi nombramiento como cónsul general de Suecia aquí en Honduras. Y no hay mucho sueco ahora, pero sí he aprendido muchísimo ahí, a conocer la cultura, la política, los sistemas que tienen esos países como Suecia de cuidar al ser humano desde que nace hasta que se muere, con una responsabilidad social enorme de parte de los gobiernos. Y también el tema de la honestidad. La estructura son gente muy transparente. La estructura de estos países es completamente distinta. Claro. Y yo siempre pienso, pueden venir a aportar una enseñanza para usted. Y han ayudado mucho a nuestros países. A nuestro país, exacto. Tienen muchos programas, organizaciones, ONGs que les ayudan con programas, y realmente son un ejemplo. ¿Y por qué no soñar en que algún día podamos llegar a ser? Yo creo que es cuestión de responsabilidad, y más que nada en este año político que haya una reflexión de parte de quienes aspiran a ocupar una posición pública, de actuar con esa responsabilidad, esa honestidad que se merece el pueblo hondureño y el país, porque tenemos un país de verdad maravilloso, que a pesar de todas las situaciones y todo lo mal propaganda que a veces se le hace a nuestro país, es un país que usted recorra las carreteras de Honduras, ve la construcción, el empuje, o sea, ¿cómo es que se dice? A veces solo escuchamos cosas negativas en nuestro país, y nuestro país es una belleza. A veces es que estamos solo, no salimos a ningún lado, pero solo salga, recorra las grandes ciudades, vea todas las construcciones, toda la inversión que se está haciendo, vea en las carreteras, vea el florecimiento de un montón de negocios. Eso es inversión. A veces se dice que hay cero inversión en nuestro país. Yo creo que no es así cuando lo vemos, cuando lo queremos. Ahora, cuando no queremos ver las cosas, entonces pensamos lo peor de nuestro país. Y yo creo que nosotros como hondureños tenemos que amar a nuestro país y ver qué podemos hacer para que mejoremos, y que esos problemas que enfrentamos, porque claro que tenemos problemas, ver cómo ayudamos a resolverlos. Bueno, para culminar, y yo quedo con una invitación abierta a este programa porque no hay mucho más de qué tocar. ¿Usted se considera exitosa? Pues gracias a Dios considero que sí, pero todavía tengo más desafíos y más cosas que lograr, pero me siento más que exitosa, me considero muy satisfecha porque he hecho muchos esfuerzos que han logrado resultados. ¿Su escritor o escritora favorita? Isabel Allende, me encanta. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje de su vida? El mayor aprendizaje es que hay que amar y respetar a los padres, porque con eso aprendemos a respetar a los demás. La moral y cívica que aprendí, que fortaleció mis principios, que la recibíamos en la escuela, moral y cívica. Y sobre todo respetar a Dios y tener temor de Dios y estar convencidos que solo teniendo fe podemos salir adelante. Es necesario, no se puede vivir sin fe, en lo que sea, principalmente en Dios. Sí. Confiar principalmente en nosotros mismos también, después de Dios. Me encantaría que nos compartiera un mensaje para todas, especialmente para las mujeres, que es para quien va dedicado este programa, pero para todos los jóvenes, porque sé que también hay caballeros que lo ven.
que nos están viendo? Mire, hay muchas mujeres que sueñan salir adelante, que son emprendedoras, pero a veces se lo impiden otros miembros de la familia. A veces le dicen, sos mujer, dedícate a la casa y ya estuvo. O no les permiten los esposos desarrollarse en sus carreras, en sus sentimientos, en sus sueños. Y no me toca condenar eso, pero sí le digo una cosa, yo fui en ese sentido, tuve la suerte de que mi esposo, y antes de él, mi padre, que me decía, a donde querrás ir a prepararte, al fin del mundo, te voy a mandar. Y luego con esos sueños, y un esposo que me permitió salir del pueblo en pueblo a vender mis productos, embarazada, con náuseas, eso no me detenía. Y él siempre estaba ahí con esa confianza. Hay que tener confianza en uno mismo, en soñar y luchar por los sueños. Pero yo entiendo, aun cuando alguien le ponga peros y obstáculos, seguir luchando y hacerse sentir. Yo creo que eso es algo que aprendí mucho de mi padre. Decía, nadie te va a venir a buscar para darte algo o que tengas éxito. Uno en la vida tiene que hacerse sentir. Y ese hacerse sentir es de muchas maneras. Trabajando, resolviendo. Si usted se da cuenta, hasta que usted logra algo, es que la toman en cuenta. Si usted se queda callado esperando que le reconozcan, tampoco, hay que luchar. Nadie va a venir a salvar. La lucha constante es importante. Perseverancia. Así es. Doctora Juliette Handal, muchísimas gracias. Hemos aprendido bastante de usted y yo propongo que hagamos una coalición de mujeres también. Con mucho gusto. Para todas las que ven este programa y para que también tengan ese empuje y esa determinación, y qué mejor enseñanza que la suya. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Ojalá haya servido pues de algo esta experiencia, que con mucho gusto. Yo en la universidad, mis estudiantes, porque fui catedrática universitaria también, siempre, además de la clase de lo que meramente tenía que estudiar, que era tecnología farmacéutica, siempre trataba de enseñarles y darles, contarles un poco de mi experiencia para que eso ayudara, a que no había que temer para lograr las cosas. Y así es la enseñanza que hoy nos deja. Este fue nuestro programa Exitosas que Inspiran, hoy con la doctora Juliette Handal, quien para nosotros como canal, y estoy segura que para mucha gente que la conoce, sí, es una verdadera exitosa que inspira. Y les felicito por hacer este tipo de programas, porque de verdad que van dejando huella. Así es que felicito a Telepaís por eso, a sus ejecutivos también y a ustedes. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo. Hasta la próxima.